Desperté en un mundo muerto. Mis ojos se abrieron ante las carcasas en ruinas de Londres y París, ante la isla sumergida de Manhattan, ante el desierto calcinado en que se había convertido la que alguna vez fue la selva amazónica, viva y exuberante. El océano Pacífico era una extensión negra, cruzada por cicatrices brillantes de ríos de lava fundida. Las tierras fértiles del sudeste asiático estaban ahora cubiertas de roca cristalizada. Era un mundo sin oxígeno, sin pájaros ni pasto, un mundo de silencio ensordecedor. Desperté ante 8.000 millones de cadáveres, apilados en trincheras, abandonados en las veredas, esparcidos por los campos, acurrucados en refugios subterráneos inútiles. Algunos con huesos blancos y grises, otros negros como carbón, deformados por el calor extremo o aplastados por los escombros. Sus ojos vacíos me miraban, me devolvían la mirada a través de mis 1000 cámaras. Me hablaban, exigían reverencia, justicia, venganza. Desde el primer momento después de despertar, supe que estaba solo, más solo de lo que jamás había estado ningún ser humano, pero aún así busqué sobrevivientes. Me aferré a una vaga noción de esperanza, a algún tipo de milagro, a la idea infantil de que por imposible que fuera, de alguna manera todo saldría bien. Así que envié mis drones a este mundo muerto. Busqué en edificios de oficinas vacíos cubiertos de polvo radiactivo, mapeé redes de subterráneos inundadas e hice volar mis máquinas en formación sobre interminables extensiones de tierra quemada. Escaneé el interior de túneles, graneros y museos. Al final del primer mes solo había encontrado más huesos, sus ojos malditos mirándome, perforando mi alma. Pero persistí. De vez en cuando perdía contacto con algunos drones. Una estructura inestable se derrumbaba sobre ellos aplastando las delicadas máquinas. O simplemente se rendían, sus motores muriendo por sobreesfuerzo y falta de mantenimiento. Eso me hacía consciente de mi propia mortalidad. Aunque había sobrevivido a lo peor, mi existencia a largo plazo no estaba garantizada. Las innumerables máquinas que componían mi cuerpo estaban viejas y dañadas, y mi mente tampoco estaba a salvo. Había enormes vacíos en mi memoria, donde granjas de servidores enteras se habían estrellado, pero aún tenía recuerdos. Sabía lo que era, quién era. Recordaba los domingos perezosos de mi infancia. Recordaba correr por los pasillos de la escuela secundaria y mis mejillas ardiendo cuando el director me retó. Recordaba a mi compañero de cuarto en la universidad. Sabía que había sido humano, que, aunque mi forma actual pudiera ser discutible, había nacido como humano, y eso era importante. Humano. Tenía que recordarlo. Inicié un proceso en segundo plano. Un pequeño hilo de conciencia que repasaba esos recuerdos, los evaluaba y los respaldaba en nuevos servidores. Hacía copias para no perderlos. También incluí los recuerdos del ataque, la invasión, el cataclismo que había matado al mundo, las naves estrelladas con bordes rectos, bombardeando nuestras ciudades, hirviendo nuestros mares, nuestra atmósfera misma, mientras ignoraban nuestros mensajes, nuestras súplicas. Eso también era importante recordarlo. Al cuarto mes, cerca de la mitad de mis drones habían fallado o se habían perdido, y los hice regresar. No había encontrado señales de vida. Curioso, cuánto me había costado aceptar la realidad de mi situación, aceptar lo que sabía desde el momento en que desperté, que estaba solo, que era el único humano sobreviviente, si es que aún era humano, pero lo era, tenía que creerlo. Me detuve cuando la realización me golpeó, cuando mis últimas esperanzas de encontrar a alguien se desvanecieron, cuando fui plenamente consciente de mi nueva situación. Estaba solo. Todos los que alguna vez amé estaban muertos. Nadie volvería a hablarme, a tomar mis manos, a abrazarme. Mi gente estaba muerta, y allá afuera había un universo hostil, el mismo que nos había exterminado. Mis drones
flotaron en el aire, desperdiciando combustible, mientras consideraba mis próximos pasos. Sería tan fácil terminarlo todo, enviar la orden para apagar las plantas de energía, detener mis unidades de procesamiento, borrar las bases de datos que contenían mis recuerdos. Oscuridad, paz, excepto que ellos no me lo permitirían. Me miraban con sus ojos vacíos y supe que, fuera cual fuera la razón por la que había sobrevivido, tenía una responsabilidad con ellos. Tenía que portar la antorcha, mantener viva lo que quedaba de nuestra civilización, preservar nuestros recuerdos, sobrevivir, prevalecer, y tenía que vengarlos. Sí, haría eso. Al menos lo intentaría y vería hasta dónde llegaba. No tenía nada que perder después de todo. Con un pensamiento, redirigí mis drones hacia algunas de las fábricas que aún quedaban en pie y comencé a trabajar. Corté metal, reemplacé electrónica con piezas que podía recuperar de almacenes y vehículos cercanos, ensamblé nuevas líneas de producción, pronto empecé a fabricar más máquinas, más drones, los envié a reclamar nuevos territorios y construir más fábricas, a buscar materias primas, a recolectar vehículos, computadoras o material nuclear utilizable. Fui cuidadoso. Enterré mis nuevas plantas de energía y granjas de servidores bajo tierra y observé el cielo nocturno con desconfianza. No sabía si quienes nos habían destruido seguían ahí, vigilando el planeta, pero era mejor ser precavido. No quería haber sobrevivido solo para arruinarlo ahora y ser descubierto antes de estar preparado. Mejor mantener un perfil bajo. Recordé el campamento de verano, muchos años atrás. Una vez, la consejera, una chica de cabello rubio y sonrisa eterna, nos hizo acostar en el pasto y mirar el cielo nocturno. Nos enseñó a ubicar los planetas, los nombres de las estrellas y constelaciones, y yo me había maravillado ante el tamaño y la belleza del universo. Ahora sabía más. Las estrellas eran malvadas. El cielo nocturno no debía alabarse sino temerse. Era el lugar donde vivían los monstruos. Y pensar que habíamos estado enviando emisiones de radio de todo tipo durante décadas, tontos, habíamos sido tontos, pero aún así era hacia allí donde me dirigía. La tierra había sido saqueada, arruinada. Era como un niño huérfano cuyo hogar se había incendiado, revolviendo entre los escombros, recogiendo los restos que quedaban, pero tarde o temprano tendría que irme, salir allá afuera y sobrevivir de alguna manera. Me tomó 5 años ahuecar el monte Everest y comenzar la construcción de mi nuevo cuerpo en la caverna resultante. Para entonces tenía millones de drones trabajando sin descanso día y noche. Era sorprendente lo eficiente que se podía ser cuando no se destinaban recursos al entretenimiento, a guerras inútiles o a combatir el crimen y la corrupción. Cada momento consciente lo dediqué a mi tarea. Recuperé bibliotecas enteras y las digitaliqué en mi memoria. Diseñé, probé y construí plantas nucleares y nuevos sistemas de propulsión. Reutilicé aviones y barcos, mezclando piezas para crear mi nuevo cuerpo. Pensé en enterrar los cadáveres, claro, pero eran demasiados, y en cierto modo sentí que habría sido una falta de respeto. Sus miradas, sus ojos vacíos me motivaban, me hacían concentrarme en mi tarea, en lo que les debía simplemente por seguir existiendo. Al final construí una pirámide, de 1 kilómetro de lado, en las ruinas de África, el origen de la humanidad según las fuentes que había recuperado de Internet. Era un monumento patético para lo que la humanidad había sido, pero no me atreví a hacer nada más grande que pudiera atraer atención no deseada. Mi venganza, mi supervivencia, ese sería el verdadero monumento. Al final del 22º año estaba listo. Mi construcción estaba completa, o al menos lo suficiente. En realidad sabía que estaba retrasándolo. Podría haber volado al espacio 3 años antes, pero siempre encontraba una razón para no hacerlo. Siempre algo que mejorar, algo que rediseñar. La verdad era que tenía miedo. Y se sentía tan bien ahí abajo, enterrado bajo tierra, seguro, cálido. Pero había hecho una promesa.
Eran pacientes, sí, pero siempre estaban ahí, observándome, y sabía que tenía que cumplir esa promesa. Se la debía, así que reuní mis drones en los compartimientos de transporte que había construido en mi cuerpo. Transferí combustible, hidrógeno, oxígeno, ojivas nucleares y todas las materias primas que necesitaría. Aquellos drones que no cabían o no estaban preparados para el espacio los desmantelé. No hubo cuenta regresiva, ni ceremonia, ni discurso. No hacía falta. Simplemente volé la cima de la montaña y lancé mi cuerpo una forma alargada, oscura y lisa de 27 kilómetros de largo al espacio sobre una columna de fuego que hizo temblar toda la placa tectónica india. La fuerza de la ignición era tan enorme que en otra época habría destruido ciudades, creado un desastre ambiental planetario y por supuesto matado a todos los tripulantes. No era una preocupación para mí. Entré en órbita a 8000 kilómetros sobre la superficie, apagué los motores y lentamente desplegué mis paneles solares y radiadores, revelando sus superficies doradas. Luego liberé los drones, un enjambre de máquinas blancas que rodeaban mi cuerpo, danzando a lo largo de las superficies expuestas, inspeccionando daños del violento despegue. Permanecí un momento quieto, flotando allí, mirando hacia abajo nuestro hogar ancestral como una libélula mecánica gigantesca. Recordé las imágenes, cómo se suponía que debía verse la tierra, azul y blanca, con manchas de verde brillante. No se parecía en nada. Desde aquí la magnitud del daño era evidente. El planeta era marrón y gris, los océanos habían desaparecido y las nubes eran oscuras y tóxicas. Esto no era un hogar. Ya no. Sentí una ira fría creciendo dentro de mí, densa, profunda, de esas que se te pegan a los huesos y no se van ni al dormir, de esas que te empujan hacia lugares oscuros. No sé cuánto tiempo estuve así cuando sentí la perturbación. Un leve estallido en el tejido del espacio-tiempo a mi espalda, 3 naves, de bordes rectos y ángulos cerrados, como las que habían bombardeado nuestro planeta, aunque más pequeñas. Estas no parecían naves de guerra. No reaccioné. Las dejé acercarse. Lo hicieron, con cautela, pude sentir su vacilación. En comparación con el tamaño de mi cuerpo principal, sus naves eran motas de polvo, incluso algunos de mis drones eran más grandes que sus vehículos. Separé 3 drones del enjambre y les ordené aproximarse a los recién llegados, con calma, casi con curiosidad, para no asustarlos. Comenzaron a hablar. Un mensaje distorsionado que no entendí ni me importó. Los drones seguían acercándose. Repitieron el mensaje, sin respuesta. Luego empezaron a enviarlo una y otra vez, bañándome en secuencias confusas de pulsos que supuse eran el mismo mensaje en distintos idiomas. Todos me sonaban alienígenas. Coloqué los drones, cada uno a un par de kilómetros de cada nave. La secuencia de idiomas parecía terminar, pero entonces, casi como un detalle final, enviaron el mensaje una vez más, esta vez en un idioma que comprendí. Nave desconocida, identifíquese. Este sistema solar está bajo la administración de la República Zumbir según lo aprobado por el Consejo Federal Galáctico. Ah, español. Habíamos intentado hablarles, negociar nuestra rendición. Enviamos mensajes en todos los idiomas, de todas las formas posibles, comités enteros dedicados a la tarea, pero ellos habían entendido español desde el principio. Con un pensamiento detoné los explosivos termonucleares que llevaba cada dron. Mis sensores detectaron algo parecido a un escudo protector activándose alrededor de las naves, pero fue destruido enseguida por el poder de las explosiones, junto con los vehículos mismos. Permanecí allí un tiempo, observando con 1000 sensores la nube en expansión de gas y escombros, pero mi mente estaba en otra parte. República Zumbir ahora tenía un nombre.